Bienvenidos a bordo. Un nuevo vuelo, una misma historia, porque curiosamente la semana pasada terminamos el programa con una situación, con un entrevistado, que parecía vinculada al escándalo de la semana pasada y sin embargo estaba también vinculado al escándalo de esta semana. Por eso les pido que observen esta definición de un contador que trajimos, un especialista tributario, uno de los más reconocidos del país, que se llama Jorge Haddad, con doble D. Digo porque en estos tiempos hay que puntualizar todo este tipo de detalles. Que en el instante final de la entrevista le hice la siguiente pregunta y él dio esta respuesta que a mí me parece ilumina bastante un proceso anterior con la FIP y un proceso hacia adelante con el tema este de Cristóbal López. Véanlo porque vale la pena. ¿Por qué se fue Haddad? Las presiones fueron demasiadas y dijo basta. Y en particular, ¿qué presiones? Las presiones por... No lo conozco a quién viene, pero trabajó con quien está relacionado con el mayor deudor de la FIP, de la Argentina. Cristóbal López es el mayor deudor de Argentina. El que viene en lugar de él trabajó junto con quien le compra a Cristóbal López o le quiere ocupar de Cristóbal López. Que es Rosner. Que es Rosner. Fíjense ustedes cómo se enlazan los dos episodios. La salida de Haddad de la FIP en su momento y la salida de la cárcel ahora de Cristóbal López. Y esta enorme confusión que hay a partir de esta salida judicial que ha tenido el empresario tan vinculado a Néstor Kirchner. Quedamos con Haddad en su momento, que era una suerte de buque minado. Circula por el mar, todavía no se detuvo en ningún puerto. Todavía está en la FIP, hasta fin de mes. En ese momento, ¿Haddad hablará después que se fue? Porque vimos la escena de Haddad, Macri y Marcos Peña de la despedida. Una cordial reunión donde se dijeron loas unos a otros. Ahora ya sabemos que esto no fue así. ¿Va a hablar Haddad? Sobre todo va a hablar después que la señora Carrió, que ha sumado a la salida de Haddad al episodio de la liberación y de cambio de carátula de la causa de Cristóbal López, dio una frase que esperemos todos que en algún momento la concluya, porque dijo, esto es un pacto de impunidad. ¿De impunidad de quién? ¿Del gobierno? Ella pertenece a este gobierno. Va a ser interesante que lo aclare. Ahora parece que lo va a aclarar después de Semana Santa. Se ha tomado una especie de dispensa religiosa, supongo, para hablar más tarde. Pero observen este caso. Ese buque minado que andaba circulando, que sigue circulando, que se llama Alberto Haddad, ¿va a hablar después que se vaya del gobierno? La verdad no lo sabemos. Sí tenemos el escándalo del fallo de López, escándalo que agigantó López en la puerta de su departamento luego de salir del presidio, en el cual hizo comentarios de todo tipo. Y hay toda una suerte de rebelión interna por parte del gobierno y de algunas personas vinculadas al gobierno en contra de esa decisión judicial. Apeló el fiscal Moldes, dice el nuevo titular de la FIP, el que está objetado, como ya sabemos, por haber trabajado con Rosner, que según López es el gerente general de sus empresas, y son muchas las empresas,
Y también habló Mauricio Macri, que como ustedes saben es un ingeniero, pero habló como si fuera un egresado de Harvard. Y explicó que no le molestaba tanto lo de la liberación de López como el cambio de carátula. No sé quiénes son los abogados que lo asesoran al presidente, pero la verdad que ponerse a discutir bizantinamente sobre si es evasión o defraudación lo de López no parece lo más natural. Hay otras cuestiones que están vinculadas a este fallo del tema López y a esta suerte de enjambre que es la cuestión judicial en la Argentina. Porque escriban lo que escriban, dictaminen lo que dictaminen los jueces, a favor o en contra del gobierno, siempre van a estar sospechados. Quizá con razón, porque tienen una historia, una larga historia en la Argentina, particularmente desde el periodo democrático. Pero independientemente de eso, lo que haga uno o dos magistrados, la sala, las cámaras, siempre van a ser sospechadas. Por plata, por influencia política, por operadores, etc. Lo concreto es que López dice que va a hablar mañana, que va a empezar a hablar, que va a hacer un raid, estaba como enojado. Vamos a ver lo que dice. Lo cierto es que acá nadie se detuvo en el tema de la ruta del dinero de López, porque López asume que debe, no sé si 8.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos o 15.000 millones de pesos. Pero como explicó el especialista Haddad en el programa anterior, es el mayor deudor de la AFIP de la Argentina. Sería bueno saber qué es lo que pasó con la plata, dónde está la plata. Ese es uno de los capítulos más importantes. Y el otro es el de la asociación ilícita, que tampoco se investigó, más allá que está en los contenidos de los fallos. Porque el señor López hizo todo lo que hizo sin la complicidad, el acuerdo, el entendimiento de las autoridades anteriores. Digo, de las autoridades anteriores, la señora Cristina de Kirchner. Digo también, obviamente, los responsables económicos y el titular de la AFIP. Me parece que sobre ese tema quizá debiera haber incurrido el presidente de la Nación. Pero claro, el presidente de la Nación tiene también un tema. Para él, el mejor funcionario de la administración de Cristina de Kirchner, lo dijo públicamente, fue el señor Echegaray. Tanto que el presidente Macri había pensado en retenerlo a Echegaray. Tanto que inclusive ni siquiera torpedió la posibilidad de que fuera como auditor de la Auditoría de la Nación. Pero bueno, vamos a ver todo este capítulo cómo avanza. Recuerden que acá no están en juego todo el tema de las empresas de López. Es una sola la empresa que motiva la causa, que es el tema de la petrolera Oil. Y a propósito de ese tema de Oil, me hicieron acordar que el empresario amigo del presidente, el hombre que de la noche a la mañana se quedó con las empresas del primo de Macri, Calcaterra, que a su vez de la noche a la mañana también se había quedado con las empresas del propio Macri. Estoy hablando de Mauricio. Bueno, en el caso de Midling, ha habido reuniones en su casa, en su departamento de Palermo, para ver de qué modo puede tener algún tipo de acuerdo con la empresa Oil de Cristóbal López, porque su petroquímica requiere del servicio de la refinería de López. Esperemos que en esas reuniones no haya participado ningún funcionario del Estado, porque si no va a ser particularmente sospechoso. Lo cierto es que, al margen de los argumentos de López y de todo lo que se diga en la Argentina, de los fallos, de los que están a favor, de los que están en contra, el derecho es tan maravilloso que sirve para argumentar para cualquier parte, esto es, puede condenar a muerte a alguien o puede liberarlo para donde quieran. Lo cierto es que
La pregunta que nos tenemos que empezar a hacer los argentinos es, ¿para qué pagamos impuestos? Si hay alguien que no paga los impuestos y no le ocurre nada, es nada más que un deudor durante lustros o décadas. Suspendemos lo de López, vamos a hablar acá con algunos de nuestros invitados sobre este episodio. No les dije quiénes son los invitados. Tenemos un programa importante. Bueno, siempre es importante el programa, pero hoy se enaltece mucho más porque va a estar un viejo amigo, periodista y escritor, que va a venir a hablar nada más que de su último libro. Quizá los abrumo con que hable del libro. Va a hablar poco del libro, va a hablar más de la situación general, y es el escritor, periodista y amigo Jorge Asís. El otro invitado es un señor que va a protagonizar la vida política del peronismo el próximo 6 en una cumbre de peronistas, sobre todo gobernadores. Es un hombre que tiene poder por sí mismo. Curiosamente no tiene territorio, no sé si tiene unidad básica o algo parecido a eso, pero digamos que es un referente en el Senado de todos los gobernadores peronistas. Y digamos que además hay un núcleo de alrededor 20 diputados que en general le hacen la veña. Es el caso del señor Miguel Pichetto. Y por último, tenemos a un economista, al señor Roberto Kachanowski. ¿De qué va a hablar Kachanowski? La única pregunta que le voy a hacer, la primera, antes de empezar la función, va a ser, después de todo lo que dijo Duhovne, que como ustedes saben son volufrases, según su autor, que es el economista Nielsen, después de eso hay que preguntarle si a Duhovne y también a Sturzenegger, alguien como Kachanowski, que conoce de mecánica, le compraría un auto usado. Esos son los invitados, pero antes voy a cerrar con algunos detalles noticiosos de esta semana. Estuvo la señora Christine Lagarde, una formidable y espectacular alcahueta, de profesión alcahueta. Pero no lo digo porque venga a decir que la Argentina ha atravesado sus años más asombrosos con la administración Macri, porque lo dicen todos los gobiernos que va y en todos los países que visita y hace turismo. No, porque esta mujer, que es la continuadora, ¿se acuerdan de aquel famoso psicópata sexual que casi es presidente de Francia? Bueno, esta mujer, por una falla de esa alcahuetería personal que tiene, un día dejó olvidado una carta que le dejó ella, que le envió al expresidente Sarkozy. La verdad que es una humillación que esa carta se conozca, pero fue publicada. Por eso lo digo con algún grado de propiedad, que es realmente una alcahueta y sus consejos hay que tomarlos con muchísimo cuidado. El gobierno de Macri, como ustedes saben, está por vender lo que puede, tierras, inmuebles, y también privatizar algunas cuestiones. Por ejemplo, está en el propósito de privatizar las obras sociales de las Fuerzas Armadas. No sé cómo le cae esto a los militares. En realidad los militares todo les va lo mismo porque en última instancia vienen en un proceso de descenso escandaloso. Pero entre presidente Macri, el señor Quintana y un empresario de la salud se reunieron todos y decidieron que van a iniciar un proceso de privatización de por lo menos 3 o 4 de las obras sociales de las Fuerzas Armadas. No quiero dejar de recordar lo que dijo Duhovne sobre la inflación, no quiero dejar de recordar lo que dijo Duhovne sobre el tema de que el Estado ahora no le está quitando poder al sector privado, cuestión sobre todo el mundo se ha entretenido, pero de la declaración de Duhovne hay una en particular que quiero rescatar. Refiriéndose a Pratgay y a Melconian, dijo:
es gente que no sabe trabajar en equipo. Habría que recordar que Duhovne trabajaba en el equipo de Melconian, debe haber trabajado como 2 o 3 años. En ese momento no se dio cuenta que Melconian no sabía trabajar en equipo. De Sturzenegger se lo reservo al compañero Kachanowski, y hay un tema que seguramente voy a tratar con el señor Asís, que está relacionado con el vínculo entre Macri y López. Las personas que han intervenido en todo este tiempo entre Macri y López, porque López no mencionó a Macri. Dijo que lo habían secuestrado bajo la administración de Macri, pero nunca lo mencionó a Macri. Pero dijo algo con el cual entró en contradicción con el presidente. Dijo que él nunca le mandó una carta. Y Macri hace 24 o 48 horas, en otro programa de televisión, dijo que López le había mandado una carta. No creo que terminemos todos en estas cuestiones de minucias epistolares, pero va a ser interesante conocer la verdad. Les recuerdo que simplemente Macri y López tuvieron una suerte de conveniencia lúdica, una pasión por el juego que le dio, como diría el compañero Asís, enorme espiritualidad a las dos partes. Me refiero, antes de concluir, al verbo bolsiquear. Bolsiquear es un verbo que se descubrió en la época de la Rúa, creo. Y quizá tiene algo que ver con el nuevo presidente de ADEBA, de la Asociación de Bancos, que es un señor que se llama Jorge Bolsico, que singularmente era uno de los enemigos de Elisa Carrió. Elisa Carrió denunció una serie de irregularidades, de delitos con las cajas, con unas cajas de documentación, con Estados Unidos, con un despliegue periodístico monstruoso, especialmente en el diario Clarín, relacionadas todas con las facilidades, las venias, los permisos que le había dado el Banco Central en la época de Pedro Pou al empresario Moneta. Bueno, Bolsico era director junto con Pou. Ahora renace de la ceniza y lo nombran al frente de ADEBA. Vaya uno a ver cuántas malas noticias va a tener que soportar la señora Carrió en las semanas que continúan. Me corto, me olvido del papelón de Forí, pero tendremos oportunidad, y los invito a que empecemos con Jorge Asís, sigamos con Miguel Pichetto y terminemos a toda orquesta con Roberto Kachanowski. En un minuto nomás.